Bien, entonces iniciamos con nuestra actividad. Pegamos el correo que nos llegó. De este correo importante es la velocidad y la altura de lanzamiento. Entonces en este caso entramos a nuestra página de Project Motion. En este caso aquí la tenemos. Entramos a la parte de laboratorio. Y en la parte de laboratorio recreamos nuestra actividad. Un lanzamiento de 12 metros, es lo que nos tocó a nosotros. El ángulo de 0. El ángulo de lanzamiento sería 0 grados. Y la velocidad, en el caso mío, sería 27 metros por segundo. Aquí puedo escoger lanzar cualquier material, un humano, puedo lanzar un piano. La gravedad la vamos a dejar como 9.8, sin resistencia de aire. La masa del diámetro en ese momento no nos va a interesar. Disparamos. Si se nos sale, está la lupa para reducir el tamaño. Podemos correr la diana como para poder acercar, digamos como para aproximar el alcance horizontal. Le tomamos un screenshot y lo pegamos en la parte donde dice nuestra imagen. Eso sería lo que tenemos acá. En esa imagen debe aparecer la altura y la velocidad inicial. Bien, entonces las primeras preguntas son: calcula el tiempo que dura el movimiento, calcula la distancia horizontal, calcula la velocidad de impacto. Entonces vamos a resolver cada una de las preguntas. Entonces, antes de comenzar, es importante que vamos a emplear las ecuaciones de cinemática. Estas ecuaciones que nos permiten establecer y hablar de la relación que hay entre cada una de las variables. Bueno, entonces el movimiento semiparabólico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el principio de interdependencia de movimiento hace referencia a que el ver una pelota o un objeto moviéndose semiparabólicamente, como lo vamos a ver a continuación, el hecho de que yo vea que un objeto se mueva de manera semiparabólica, así como está ocurriendo acá, como lo vamos a mirar, pues identifican dos cosas muy puntuales. La primera es que el objeto se mueve de manera semiparabólica cuando ocurre un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces quiere decir que este objeto va a ocurrir exactamente lo mismo si por X o Y razón el objeto cayera. O sea que si el objeto cae, vamos a hacer una pequeña simulación aquí. Si yo llego, esta pelota empieza a caer, aumentando la distancia, empieza a caer. Es exactamente lo mismo si la pelota estuviera avanzando de manera horizontal, exactamente igual. Si la pelota avanzara de manera horizontal, exactamente igual. ¿Listo? Entonces, en este caso, la pelota que se mueve horizontalmente se mueve con la misma velocidad todo el tiempo. Todo el tiempo ella ya va a alcanzar exactamente la misma velocidad en el objeto de caída. Eso es como una de las características del movimiento semiparabólico, que el movimiento del eje X es exactamente igual que el movimiento del eje Y. Entonces, en este caso, el movimiento lo vamos a analizar con dos variables importantes. Vamos a mirar cuáles serían esas variables. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es grabar pues, la parte del movimiento. Entonces, como ya sabemos, tenemos dos ejes, eso es lo que estamos tratando de estudiar. Tendríamos el eje X y tendríamos también el eje Y. Esos son los dos ejes con los que vamos a trabajar, el eje X y el eje Y. Eso se debe al principio de interdependencia del movimiento. ¿Ya? Tenemos dos ejes, en este caso trabajaríamos con ambos ejes, X y el eje Y, que serían los ejes con los que vamos a trabajar. Bueno, entonces con respecto a estos dos ejes, el eje X trabaja con velocidad constante. Velocidad constante. ¿Qué significa que trabaje con velocidad constante? Pues que la aceleración es 0. 0 metros por segundo a la menos 2. Eso significa que en nuestro objeto, cuando analizamos el movimiento de nuestro objeto en el eje X, todo el tiempo la velocidad que vamos a dibujar, es decir, la velocidad de salida, que en este caso para mí fue de 27 metros por segundo, siempre va a ser la misma velocidad de salida. La velocidad, en todo momento, el objeto va a tener la misma velocidad en el eje X. Va a tener la misma velocidad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad en el eje X no se altera. ¿Qué sería lo único que podría alterar la velocidad del eje X? Lo único que altera la velocidad del eje X en este caso
sería la fricción del aire. La fricción sí me alteraría el eje X. Entonces, el eje Y ya trabaja un poco diferente. El eje Y tendríamos una caída libre. Entonces, en una caída libre, la velocidad inicial en el eje Y sería 0. Y la aceleración sería nuestra aceleración de la gravedad, que la vamos a tomar como 9.8 metros por segundo a la menos 2. Que también es lo mismo tener 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Esa sería nuestra gravedad. ¿Eso qué significa? Significa que cuando el objeto empieza a caer, lo que vamos a observar es que su velocidad inicial en el eje Y es 0. Aquí se puede apreciar el movimiento. Y a medida que empieza a caer, esa velocidad empieza a aumentar. La velocidad en el eje Y empieza poco a poco a aumentar, ser cada vez más grande, hasta que la velocidad pues obviamente se vuelve ya gigante, que es la velocidad de caída. Eso es lo que le ocurre a la velocidad del eje Y, va aumentando. Y aumenta porque en el eje Y pues hay una caída libre, eso es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a analizar los datos. Tenemos unos datos acá para establecer, vamos a poner los datos. Entonces los datos tendríamos la velocidad inicial en el eje X, 27 metros por segundo. Claro, es esta velocidad que voy a subrayar acá. Esta velocidad que es del eje X, que es constante, es la misma velocidad. Eso significa que la velocidad final en Y también va a ser igual, porque la velocidad no sufre cambio. La aceleración en el eje, en el eje X, la aceleración en el eje X es 0. 0 metros por segundo a la menos 2. No tiene aceleración. Segundo dato, la posición inicial en el eje X y la posición final en el eje X. Esa posición y la posición inicial y final nos da el desplazamiento. ¿Qué es esto? Entonces, en este caso, vamos a mirar rápidamente. En el eje X, pues, es como si el objeto se estuviera desplazando de la siguiente manera. Es como si el objeto, voy a correr esto un poquito para arriba, las ecuaciones cinemáticas las corremos un momento, creo que la podemos mover un poco, eso, perfecto. Entonces, en este caso, en el eje X es como si el objeto se moviera solamente sobre este eje X. Entonces, si yo pongo un plano cartesiano acá, dibujamos, digamos un plano cartesiano, hacemos un pequeño plano cartesiano ubicado acá, entonces aquí tendría el dibujo del eje X, sería nuestro eje X dibujado acá, y este sería nuestro eje Y. Este sería el eje X positivo, este sería Y positivo, y este sería Y negativo. Aquí tendríamos nuestro plano cartesiano. Entonces tendríamos un plano cartesiano con X positivo, aquí está X positivo, voy a colocarlo con negro para que sea mejor, sería X positivo. Aquí tendríamos Y positivo y para abajo Y negativo. Y este punto de acá, que estoy subrayando, este punto de acá sería el 0, 0. Este sería el punto 0, 0, que sería el punto de origen de las coordenadas. Entonces, en este punto, tanto la posición inicial en Y es 0, como la posición inicial en X también es 0. Entonces, pues aquí yo podría decir que la posición inicial en X es 0 metros y también puedo aventurarme a colocar acá que la posición inicial en el eje Y también va a ser 0, porque está con las coordenadas. Entonces, esto sería como la posición. Y la posición final estaría ubicada muy parecida al sitio donde la pelota o el objeto llega. Esta sería la posición final en Y, en X, perdón. Se conoce como alcance máximo. Alcance horizontal, que es una de las preguntas que creo que nos estamos haciendo. Y acá tenemos el suelo, que en este caso en mi ejercicio, mi suelo está a 12 metros, aquí son 12 metros. Eso quiere decir que mi posición final en Y va a ser menos 12 metros. La posición final en Y sería menos 12 metros. Aquí, posición final en Y sería menos 12 metros. Eso significa que el desplazamiento mío va a ser de menos 12. Sería mi desplazamiento. Sería nuestro desplazamiento. Entonces, nuestro desplazamiento en el eje Y sería menos 12 metros. Aquí tendríamos una posición final en Y que es desconocida, no se sabe cuánto es. En X no sabemos cuánto es la posición. ¿Listo? Entonces vamos a ir llenando los datos de manera paralela. Entonces, en el eje X, la velocidad inicial y final es la misma, porque la velocidad es constante. No hay aceleración. ¿Estamos bien? No hay aceleración. Y la posición final, pues no conocemos esto. Este es un dato desconocido. Y nos hace falta un dato cinemático que es el tiempo. No conocemos el tiempo del movimiento. Vamos con los datos del eje Y. En el eje Y tengo
velocidad inicial en el eje Y, es 0 metros por segundo. ¿Por qué razón? Porque es una caída libre. Una caída libre. Así lo estamos analizando. Debido al principio de interdependencia de movimiento. Estamos suponiendo que el objeto se mueve en el eje X, en el eje Y, de la misma manera. Ahora tenemos una velocidad en el eje Y que no se conoce. Esta sería la velocidad de impacto, esta velocidad de acá, la velocidad con la que el objeto llega en el eje Y, no la conocemos. Tenemos una velocidad. Entonces, en este caso ya tenemos, pues como estábamos hablando aquí, la velocidad en el eje Y no la conocemos, sería la velocidad final en el eje Y. Tenemos la aceleración, que en este caso sería la gravedad, menos 9.8 metros por segundo a la menos 2. Recordemos que es menos 9.8 porque para que un objeto gane velocidad, la aceleración debe tener la misma dirección que la velocidad, el mismo sentido. Entonces, si vemos aquí la velocidad está ganando, entonces la aceleración también tiene que tener el mismo sentido. Por esa razón ponemos este menos, porque el movimiento va hacia abajo. Ese sería algo muy importante para tener. Y la otra variable que no conocemos es el tiempo, no sabemos cuánto dura el movimiento. Algo importante es que cuando el objeto ya llegó al suelo, es decir, cuando ya está aquí, ya terminó de avanzar lo que tenía que avanzar en X y terminó de avanzar lo que tenía en Y. En otras palabras, estos dos tiempos, este tiempo que tengo acá y este tiempo que tengo acá, son iguales. O sea, el movimiento en el eje X y en el eje Y se conectan a partir del mismo tiempo. Y eso es lógico. Si el objeto se está moviendo en el eje X y llega a esta posición, pues en el eje Y ya ha llegado al suelo, de acuerdo al principio de interdependencia. Muy bien, entonces tengo mis datos acá y vamos a mirar las ecuaciones cinemáticas. Estas son las ecuaciones cinemáticas que tenemos para analizar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es escoger uno de los dos ejes donde trabajar nuestras ecuaciones cinemáticas. Entonces tenemos el eje X y el eje Y. En este caso vamos a tirarnos al eje Y. ¿Por qué razón? Porque es donde tenemos mayor cantidad de datos. Entonces, tenemos la posición inicial, posición inicial y final. Tenemos S, tenemos la gravedad y tenemos la velocidad inicial. En el otro nos hace falta muchos datos. Digamos que no es tan recomendable porque tenemos dos datos que son parecidos, como en este caso la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces en el eje X no es recomendable trabajar acá. Entonces voy a copiar las ecuaciones que podemos usar. Entonces tenemos la primera ecuación, tenemos de que S es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por tiempo. Esta es una ecuación. La otra ecuación que tenemos es que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos otra que es el desplazamiento es igual a posición inicial por tiempo, velocidad inicial por tiempo, perdón, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el otro valor que tenemos es velocidad al cuadrado es igual, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la posición, de este desplazamiento, perdón. Entonces, tenemos acá nuestras ecuaciones para trabajar. Vamos a mirar dentro de su compendio de ecuaciones cuáles tenemos. Entonces voy a señalar con el resaltador amarillo cuáles tenemos en cada uno. Entonces tenemos desplazamiento lo tenemos, velocidad inicial lo conocemos, tiempo no. O sea que esta primera ecuación en este momento no es útil, no va a ser útil, no la podemos usar. O sea que la rechazamos. Vamos con la segunda ecuación. De la segunda ecuación conocemos la velocidad inicial, no se conoce. Conocemos solamente la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Tampoco nos sirve porque tenemos dos variables sin conocer. Tercera ecuación, tenemos desplazamiento, eso lo conocemos. Tenemos velocidad inicial, que es 0 por t, nos da var 0, o sea que eso prácticamente va a quedar. Y la aceleración la conocemos, o sea que digamos que aquí tenemos un solo conjunto de incógnitas que es el tiempo, nos podría servir. Aquí, velocidad inicial la conocemos la aceleración y conocemos esto. O sea que tenemos dos ecuaciones. Entonces podríamos usar la primera ecuación que es S es igual a U por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta la conocemos. Esto es en el eje Y, ¿no? Vamos a poner el eje Y aquí. Y esta aceleración es la gravedad. Entonces, esta ecuación, vamos a mirar, la posición inicial en Y es menos 12. Que es el desplazamiento, aquí está señalado. Conocemos la velocidad inicial en Y, al ser una caída libre, esto es 0, 0 por T. Esto va a dar 0. Más un medio de la aceleración que nos es 9.8 por el tiempo elevado al cuadrado. Esto nos da como resultado menos 12. Esto va a dar 0. La que nos queda, voy a hacer de una vez esta operación para adelantar el proceso, menos un medio por 9.8
por tiempo al cuadrado. Aplico ley de signos, más multiplicado por ese menos, pues me da menos. Esta parte ya es matemática. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Despejar t. Necesito despejar este t, que está elevado a un cuadrado. O sea que voy a tener que aplicar raíz cuadrada al final. Entonces vamos a resolver. Multiplicamos menos 9.8, lo vamos a multiplicar primero por menos 9.8, vamos a multiplicarlo por un medio, que es la mitad del 9.8. Vamos a hacerlo rápidamente aquí en la calculadora. Entonces 9.8 multiplicado por 1 fracción de 2, un medio que es 0,5, me da 4.9. Entonces menos 4.9 sería el resultado que tendría que poner yo aquí. Listo, ya lo tenemos hecho. Aquí menos 12, aquí tengo por t elevado al cuadrado, que es la incógnita. Esto es lo que necesito despejar. Aquí está muy claro. Entonces, después de eso, pues el menos 4.9 que está multiplicando pasa a dividir. Menos 12 sobre menos 4.9 igual a t al cuadrado. No cambia signo porque estoy pasando de multiplicar a dividir. Tengo otra división por elaborar. Entonces vamos con la división. Otra división por hacer. Entonces la división sería 12. Menos y menos da más. Entonces no pongo signos. 12 fracción de 4.9. Resultado 2.448. Entonces 44.8, perdón. Entonces podemos trabajar con dos decimales, 2.45. Es t al cuadrado. Y para eliminar ese t cuadrado, pues aplicamos una raíz cuadrada que se vaya con ese t. Este cuadrado es igual a la raíz cuadrada, vamos a aplicarla, vamos a ponerla acá, raíz cuadrada de 2.45. Resultado de la raíz, 1.57. 1.57 segundos. Unidad de medida de tiempo, segundos, que es lo que tenemos. Bueno, muy bien, ya tenemos este tiempo. Entonces, ahora voy a llenar mi tabla de datos con 1.57, que es lo que demora el movimiento. Entonces, 1.57 segundos, ya tengo el tiempo. Entonces, ahora pues podría alimentar mis otras ecuaciones. Conozco el tiempo, después ya digamos que podría usar dos alternativas. Esta primera ecuación para encontrar la velocidad final o esta segunda ecuación para encontrar la velocidad final. Con cualquiera de las dos me va a dar el mismo resultado. Diferencia entre una y la otra, pues que aquí tengo que hacer más proceso matemático, aunque eso lo hace la calculadora. Entonces, vamos a mirar con la primera ecuación. Voy a escoger esta de acá, la primera, esta, ecuación A. Entonces, B es igual a velocidad inicial que es 0, más la aceleración que es 9.8 negativo, multiplicado por el tiempo que es 1.57 segundos. Voy a quitar la unidad de medida, voy a ponerla aquí, listo. Entonces, en este caso me da un tiempo de multiplicar, no multiplicar simplemente esto. Entonces multiplicaría 9.8 multiplicado por 1.57. Ese sería el resultado. Resultado 15.39. Entonces 15.39 metros por segundo a la menos 1 o 15.39 metros por segundo. Es lo mismo. Ya tengo la velocidad. Ya está calculada la velocidad. Muy bien. Pero si la hiciera con la otra ecuación, me daría lo mismo. Vamos a ver, 2 veces aceleración por desplazamiento. Aquí es desplazamiento sin paréntesis. Vamos a ver si nos da. B al cuadrado es igual a 0 al cuadrado más 2 por 9.8 negativo, multiplicado por el desplazamiento menos 12. Entonces sería multiplicar 2 por 9.8 por 12. Eso me da 235.2. Con 0 pues no pasa nada. En la calculadora no meto los menos porque yo sé que menos por menos me da más. O sea, este menos va a dar positivo, entonces no vale la pena utilizar eso en la calculadora. Otra vez necesito eliminar el cuadrado, raíz cuadrada a ambos lados. Entonces sería una raíz cuadrada de 235.2, eso fue lo que me dio. Me da 15.3634, que es un valor muy parecido al que teníamos en la respuesta anterior, que son valores muy parecidos en ese caso. Entonces, digamos que nos sirve, o sea, las respuestas son muy parecidas, 15.34 aproximadamente metros por segundo, o metro por segundo a la menos 1, es lo mismo. Entonces, en este caso, tendría las dos ecuaciones, los resultados son muy parecidos. Ya tengo la velocidad final, que es 15.39 o 34, cualquiera de los dos. Voy a poner 34, más pequeño, metro por segundo a la menos 1. Listo. Ya tengo la velocidad final en el eje Y. Vamos con el eje X. En el eje X
Si se dan cuenta, es en donde menos información necesito. Necesito solamente la posición final en Y. ¿Listo? Que es lo que me hace falta el desplazamiento. Entonces, si esto es 0, pues yo sé que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Si la posición inicial es 0, entonces pues el desplazamiento es igual a la posición final. Entonces vamos a mirar qué ecuación nos podría servir. Entonces, pues, si miramos nuestra ecuación de cinemática, S es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por tiempo. Realizamos lo que conocemos el tiempo, conocemos la velocidad inicial, final, el 2. Esa me podría servir para resolver el ejercicio fácilmente. Entonces lo podemos usar, aunque pues 27 más 27 sobre 2 multiplicado por el tiempo que es 1.57, pues esto es muy sencillo. Esto da 27, ¿ya? Multiplicado por 1.57. Y ese resultado sería el desplazamiento en el eje Y. Eso es lo que estamos tratando de calcular acá en este momento, el desplazamiento en el eje Y. Entonces multiplicamos nuestro resultado, vamos a hacerlo por acá. Aquí en este caso sería desplazamiento en el eje Y, desplazamiento en el eje Y sería 1.57 multiplicado por 27, que es la velocidad, y eso nos da 42.39. Que sería metros la distancia. Si lo hago con cualquier otra ecuación, lo podría hacer con esta ecuación de acá, con la ecuación de desplazamiento, lo podemos hacer fácilmente. S es igual con esta ecuación de acá. S es igual a U por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración de este movimiento es 0. Entonces esto va a dar 0. O sea que nos va a quedar S es igual a U por T. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que acabé de hacer. O sea que la respuesta va a dar idéntica. O sea que ya tengo mi problema solucionado, tengo mi ejercicio ya hecho. Entonces ya en este momento ya tengo prácticamente todo mi ejercicio elaborado. Ya tengo todos mis datos. Tengo posición inicial, posición final, ya todo está elaborado, todo está calculado. Entonces ahora vamos con la solución de las preguntas. Entonces, calcule el tiempo del movimiento. Entonces sabemos que el tiempo en el eje X y en el eje Y es exactamente lo mismo. Tiempo 1.57 segundos. Entonces aquí responderíamos nuestra pregunta 1.57 segundos. Listo. Calcule la distancia horizontal. Acabé de calcular. La distancia horizontal fue la última que obtuve, que fue 42.39. 42.39. 42.39 metros. Calcular la velocidad de impacto. Aquí es muy importante. La velocidad de impacto es cuando el objeto está cayendo, tenemos una velocidad en el eje X que es siempre la misma, que es de 27 metros por segundo, y tenemos una velocidad final en Y, la velocidad final en Y, que es la velocidad final en Y, que es en este caso la que tenemos por acá, la velocidad en el eje Y, la que calculamos por acá. Esta velocidad de impacto es 15.39 o 15.34, es casi la misma. Entonces vamos a hacerlo por acá, 15.34. 34 fue la que colocamos en respuesta. Cualquiera de las dos, no hay problema para ponerla, no hay dicha dificultad. Entonces necesito calcular la velocidad de impacto. Esta es la componente de la velocidad en el eje X y esta es la componente de la velocidad en el eje Y. Necesito obtener la velocidad de impacto. Entonces son dos vectores. O sea que, ¿cómo se suman los vectores? Haciendo un método, que es el método del triángulo. Entonces el método del triángulo en este caso sería que tengo la velocidad, aquí tendría 27, y por acá abajo tendría la velocidad de 15.34. O sea que la velocidad resultante, la velocidad que me están pidiendo a mí para resolver mi ejercicio, sería una velocidad que es esta que está aquí. Esta sería la velocidad de impacto, esta velocidad v. ¿Cómo se calcula esa velocidad? Puedo utilizar teorema de Pitágoras. Ya que es un triángulo rectángulo, entonces esto sería 27 al cuadrado más 15.34 al cuadrado. Y esa sería la velocidad de impacto. Sacamos la calculadora, miramos cómo nos va con la calculadora la solución de ella. Muy fácil de hacer, raíz cuadrada, 27 al cuadrado más 15.34 al cuadrado. Y el resultado sería 31.05, perdón, metros por segundo. Entonces sería nuestra velocidad de impacto. Pero como es un vector, necesito establecer el vector. Entonces necesito establecer el ángulo. Entonces el ángulo de impacto, si se dan cuenta, es este ángulo que está aquí. Es el mismo ángulo con el que va a impactar. Entonces ese ángulo lo puedo calcular.
y lo puedo calcular con la definición de la función tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, la tangente de teta, vamos a definirla acá. El cateto opuesto sería este, que es el ángulo. Entonces, el cateto opuesto sería 15, voy a colocarlo acá, 15.34. Y el cateto adyacente sería 27. Entonces, para encontrar el ángulo, tengo que utilizar una función inversa. Tangente a la menos 1 de 15.34 sobre 27. Entonces, en este caso, lo que nos daría sería shift tangente, recuerden que así se utiliza tangente inversa, abro paréntesis, ¿no? Utilizo la fracción, lo más recomendable, 15.34, y acá ubicamos el otro ángulo que es 27. Listo. Aquí hay un asunto de signos, podría utilizar los signos, ¿ya? Entonces me da 29.60. Podría ubicar signos, esta velocidad es negativa, podría poner signos acá, este es positivo, podría poner signos, incluso en la calculadora podría aventurarme a poner el signo acá negativo del 15, que es la velocidad del eje Y, y me daría el ángulo negativo. Claro, me da el ángulo negativo porque es el ángulo que va en esta dirección. Este ángulo tiene un corte negativo, ¿ya? Entonces en este caso sería el valor que me da. Entonces el ángulo que yo obtengo sería de 29.6, siempre utilizo un solo decimal para los ángulos, o sea que ese ángulo acá, en este caso sería negativo, de acuerdo a lo que tenemos. ¿Por qué? Porque el ángulo lo estamos midiendo de aquí, del suelo para acá. Recuerde que todo ángulo que va en sentido de la manecilla del reloj, si el ángulo tiene magnitud negativa, ese ángulo hay que ponerlo negativo. ¿Listo? Bueno, ya tengo el ángulo. Entonces, ¿cuál sería el ángulo en coordenadas polares? Porque el ángulo, recuerden que el ángulo va de aquí hasta acá. Entonces es muy sencillo. A 180 grados le resto el 29.6. Y eso me da 150, que es el ángulo que estoy señalando acá con verde. Todo este ángulo acá. Entonces, ¿la respuesta cuál sería acá? Entonces, 31.05. Entonces aquí la respuesta sería, velocidad de impacto sería 31.05, punto y coma, 150.4 grados metros por segundo. La velocidad la doy en coordenadas polares. ¿Listo? Recuerde que es el tamaño del vector, que fue lo que encontré acá, junto con la dirección. Pero esta dirección no es menos 29, porque menos 29 es desde aquí hasta acá. Recuerda que nosotros siempre que vamos a dibujar el vector, siempre que vamos a dibujar el vector, siempre, si este es el vector, los vectores siempre lo ubicamos en plano cartesiano, que es este ángulo acá. Esa sería nuestra indicación de ángulo predefinido o establecido. No sé si sería el ángulo más acertado para hacerlo. Entonces, sería el ángulo de impacto en ese caso. Aunque aquí hay algo muy importante que me equivoqué, y es que el ángulo acá no puede ser este. Me equivoco acá. Que el ángulo de impacto es este que está aquí. Voy a corregir. Entonces tenemos la velocidad en el eje X, tengo la velocidad en el eje Y. Entonces el ángulo de impacto, si yo hago el plano cartesiano correctamente aquí, el ángulo de impacto sería este. El ángulo de impacto sería menos 29. O sea que aquí hay que poner es menos 29. ¿Listo? Menos 29 punto ¿qué? Punto 6. Ese sería el ángulo de impacto. Este ángulo de acá, ¿cuál sería? El ángulo que acabé de calcular de ese 150.4. Sería, digamos, como el ángulo que hay en el sentido de que si fuese una flecha o algo así, ¿cómo quedaría clavada la flecha? O algo así. Pero entonces la respuesta correcta sería con el ángulo que está acá. Bueno, entonces a la mitad del tiempo identifica su posición, altura y alcance. Es muy fácil. Entonces, como ya tenemos todos los datos, S en el eje X es igual a U por T. ¿Listo? Recuerden que la ecuación de posición natural, que esa la hacemos para trabajar con Tracker, es posición es igual a U por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, en el eje X, esto va a quedar S en X va a ser igual a U en el eje X multiplicado por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero recuerden que en el eje X, esto vale 0. Entonces nos va a quedar que S en X es igual a la velocidad en el eje X, que es 27 en el caso mío, por el tiempo. Entonces nos están diciendo en la mitad del tiempo. ¿La mitad del tiempo cuánto es? Entonces el tiempo total del ejercicio
El tiempo total de ejercicio es 15. Perdón, el tiempo total es 1.57. Entonces, 1.57, la mitad del movimiento es 0.79. Vamos a trabajar con dos decimales, 0.79. Entonces, acá, para calcular la posición en 0.79. Entonces, aquí 0.79. ¿Listo? Entonces, multiplico 27, que es la velocidad del eje X, por 0.79. Y el resultado sería 21, S en el eje X sería 21.33 metros. Esa sería la posición en el eje X. Me falta la posición en el eje Y. En el eje Y es la misma ecuación. La única diferencia es que necesito la velocidad en el eje Y por el tiempo más un medio de la aceleración, que es la gravedad en el eje Y por el tiempo al cuadrado. Posición en el eje Y, la velocidad inicial acá es 0, pues es una caída libre. Entonces en este caso sería un medio de la gravedad, que es menos 9.8, por el tiempo que es, la mitad del tiempo, que es 0.79 al cuadrado. Es muy sencillito. Entonces en este caso sería un medio, una fracción de 2, tengo la fracción, multiplicado por menos 9.8 por el valor de, abro paréntesis, 0.79 al cuadrado, cierro paréntesis. Sería la manera de hacerlo más sencillo. Menos 3.05, menos 3.06, S en Y sería menos 3.06 metros. Entonces, si vamos a dejar nuestro alcance horizontal, este sería el alcance horizontal, este sería horizontal, y este sería la altura. La altura estaría a menos 3.06 metros aproximadamente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿está en la mitad de su posición? No, porque está a menos 3 puntos, o sea, en la mitad del movimiento está a menos 3 puntos y pico, o sea, menos 3 puntos y pico es de aquí para abajo. Acuérdense que el plano cartesiano está acá, menos 3 puntos y pico, menos 3.7, que es lo que yo tengo, está como por aquí. ¿Listo? Y en el alcance horizontal no está en la mitad de su movimiento, está en 21.43, 21.33, y el alcance horizontal es 42, o sea que él no alcanza a estar en la mitad del movimiento, que eso es lo importante. O sea, a la mitad del tiempo él no va a estar en la mitad de su movimiento, en el caso del eje Y, porque en el eje Y es acelerado. Eso es lo importante para tenerlo en cuenta. Bueno, listo. Entonces, ubica el arrastre por fricción del aire y muestra el cambio del movimiento. Entonces, esto lo vamos a hacer con la aplicación. Entonces, con la aplicación, vamos a mirar lo siguiente. Voy a parar un momentico acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a revisar dos cosas muy puntuales aquí. La primera es que si yo analizo el movimiento, aquí ya tengo mi movimiento, digamos que en el proceso de disparo, que es lo que yo estoy haciendo, y le pongo resistencia al aire. Entonces, en este caso, si yo lanzo un piano y lo disparo, de la altitud de simplemente dónde está ubicado el sitio, dónde estamos ubicados, en qué tan alto estamos, disparamos y observamos que la fricción definitivamente detiene. Entonces, la fricción que está haciendo, está deteniendo el movimiento en el eje X. Él sigue cayendo, pero ya no cae en el sitio. Si lo medimos acá, sería 38.4, o sea, pierde un porcentaje significativo en su alcance. Si el piano es mucho más grande y hay mucha más masa, miremos qué ocurre con el disparo. Entonces empieza a aumentar un poquito más. O sea, la masa nos da una propiedad que es la inercia. Si el piano casi no tiene masa, el diámetro del piano sí se afecta muchísimo. O sea que hay una relación entre la masa del piano y el diámetro del piano. Miremos que el diámetro fuera un diámetro muy pequeño del piano, miremos acá, nos daría casi igual. O sea que la masa nos permite, ¿ya? La masa nos permite que el piano continúe con el movimiento que lleve. Mire que si yo altero la masa, o si la masa es muy grande, el movimiento es casi perfecto, casi igual al original, cuando no hay fricción de aire. Pero en cambio el diámetro, ese es el grosor, es el que va a tener impacto con la fricción del aire, ¿ya? Porque es mucho más diámetro, que decir lo que va a friccionar, así como un paracaídas hace fricción con el elemento. Entonces, eso sería como poner un dibujo de esto, del análisis que se hace cuando se coloca mucha fricción, se coloca mucho diámetro, se coloca poca masa, mucha masa, mirar los gráficos y escribir en el bloc de notas qué es lo que podría o qué es lo que está ocurriendo cuando estamos trabajando con el ejercicio. Esto sería más o menos lo que habría que hacer. Entonces, aquí en esta parte del bloc de notas, lo que se pide principalmente es establecer una relación de que cuando el objeto, personalmente no se tiene fricción con el objeto,
Cuando se tiene fricción, ¿qué pasa con el arrastre? Que significativamente está cambiando. Entonces aquí se ubica la imagen, se hace un cálculo del tiempo. Bueno, con respecto al cálculo del tiempo, tenemos una gran ventaja y es la siguiente. Yo puedo verificar todos mis datos con el software. Entonces voy a borrar un momento todo lo que hice, voy a quitar la fricción y voy a lanzar. Cuando yo hago este lanzamiento, no me interesa la masa ni el peso, va a ser el mismo. Entonces mire que si yo coloco este observador acá, él me da mis datos. Pongo en un punto, en varios puntos acá, y busco el punto de impacto, ahí está. Me da 1.56, 57 aproximadamente de la distancia horizontal. Me da unos datos muy parecidos a lo que yo calculé. ¿Listo? Ese sería más o menos como aquí cuando tenemos 0.5, 0.57, la distancia, o sea, tengo unos datos parecidos para poder corroborar si lo que yo hice está bueno o está mal. Eso sería como para identificar. Y cuando le pongo el lastre, pues obviamente yo hago el disparo del piano y yo puedo verificar acá los puntos y puedo hacer comparaciones. Puedo comparar cómo fue el tiempo del movimiento con respecto al tiempo original. ¿Listo? ¿Cómo fueron los tiempos de caída? Si tuvieron algún cambio o fueron exactamente iguales. Lo mismo sucede cuando yo le quito la masa, que fue el movimiento que le hice acá, y el lastre fue el más pequeño. Puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el tiempo de caída? Eso lo tengo que escribir en mi pregunta que estamos observando acá. En la pregunta que tenemos aquí, que identificamos cuando se ocurre el lastre. Entonces con eso puedo verificar y corroborar. Eso sería todo el video. Muchas gracias. Chao.